Acelerar los procesos aduaneros es una de las prioridades de la nueva ley que se espera pueda ser cristalizada en la presente administración. Nuestros entrevistados, el ingeniero Rafael Ceballos y el doctor José Modesto Apolo, expresan sus opiniones en la siguiente nota. En el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se pretende cristalizar el viejo anhelo de cero papeles y reducir sustancialmente los aforos físicos. Si no se trabaja con perfiles de riesgo, si no se trabaja de forma técnica, con aforos documentales, realmente la técnica indica que el aforo físico no debe pasar del 5% del total de la mercadería. Pasar de eso es ya obstruccionismo y actualmente estamos en el 45 o 50% de aforo físico. El ingeniero Rafael Ceballos puntualiza que la rapidez requerida sí se está registrando en algunos casos. ¿En qué consiste el aforo automático? Que nosotros tramitamos antes de que llegue la mercadería, pagamos los impuestos antes de que llegue el barco y retiramos la mercadería sin siquiera haber presentado los documentos a la aduana. Eso no se veía nunca antes. Ahora lo podemos hacer con determinadas empresas que de acuerdo al perfil que la aduana ha establecido lo pueden hacer. Eso no quita que no tengamos el control posterior estricto, lo tenemos. El ingeniero Rafael Ceballos calcula que luego de los primeros 6 meses de adaptación del nuevo sistema, los resultados serán halagadores. El aspecto moral ha mejorado tremendamente, y eso es bueno para todos nosotros. Y tengo que decirlo públicamente porque es la verdad, independiente que no soy ni amigo de los que ahora están actuando en la aduana, pero han hecho una labor, yo diría desde el punto de vista moral, fantástico. El equipo humano que está en la aduana actualmente, ¿no?, estaría en capacidad de entrar a aplicar las nuevas normas en forma adecuada. Para llenar las nuevas vacantes habría que hacer una selección pero muy exigente y por sobre todas las cosas vacunar a la aduana de la influencia política. Con la puesta en práctica del nuevo sistema aduanero, se espera lograr, entre otros objetivos, consolidar el incremento de las recaudaciones tributarias, que en el año 2010 registró 3.081 millones de dólares, 23% más que en el 2009. El incremento de las recaudaciones aduaneras, por un lado. Por otro lado, la aceleración de los procesos. ¿Son dos de los objetivos principales de la aduana en este año o tienen algún objetivo mayor que ese? Bueno, nuestros objetivos fundamentales en todo momento es el cumplimiento de las recaudaciones y por un lado y por otro lado la disminución en el tiempo de despacho. ¿Cuál es la proyección de la recaudación aduanera para este año? Para el año 2011 la recaudación es 3.030 millones de dólares, definido por el Ministerio de Finanzas. ¿En cuánto es el incremento en relación al año anterior? En el año 2010 recaudamos 3.081 millones de dólares. Lo que pasa es que el presupuesto general del Estado se lo prepara con anterioridad al fin de año, por eso el Ministerio definió en 3.030 millones. Yo creo que sí vamos a poder sobrepasar la meta, inclusive recaudar más de lo que recaudamos en el año 2010. ¿En qué sustentan el incremento de esa diferenciación de 3.030 a 3.080 con una proyección a pasar la meta del año anterior? Eso, bueno, por un lado la proyección de las importaciones, que también es definido por el Banco Central y el Ministerio de Finanzas y la aduana. Hacemos el análisis y para determinar cómo se van a comportar las importaciones. Y por otro lado, si vemos el comportamiento del año 2010, vemos que hay una reactivación en el sector importador. Las importaciones crecieron casi un 30% con relación al año 2009. Por un lado. Por otro lado, vemos las políticas que está implementando el gobierno. Si bien es cierto, por un lado, quieren controlar la balanza comercial para equilibrar la balanza de pagos. También hay una política de fomento a la industria nacional,
al desarrollo productivo que está plasmado también en el Código de la Producción, y eso también desencadena en un dinamismo mayor de la economía, en un dinamismo del comercio exterior. Por un lado, y por otro lado, si es que estamos enfocándonos hacia una mayor facilitación, hacer más sencillos los trámites, también generamos ahorro en el sector importador, y eso también les ayuda a ellos para tener un flujo mucho más dinámico de sus... Uno de los elementos que siempre se ha tomado como necesario que existe en el país, pero que lamentablemente nunca ha dado muy buenos resultados, es el de las zonas francas. ¿Qué proyección tienen en las zonas francas? Bueno, las zonas francas dejan de existir en el país, se crean las zonas especiales de desarrollo económico, las sedes, y el enfoque es de, más allá de los beneficios tributarios que tienen, que son también atractivos, darle un mayor dinamismo a la operación de estas sedes. En el esquema de zonas francas, desde el punto de vista aduanero netamente, en el esquema de zonas francas se controlaba el ingreso a la zona franca y la salida de zona franca. Es decir, si es que un producto era importado a zona franca, tenía que presentar una declaración aduanera. Si es que ese producto entraba al país, tenía que presentar una declaración aduanera. Si era un producto nacional que entraba a la zona franca, presentaba declaración. Si el producto de la zona franca se iba al exterior, presentaba declaración. Entonces eran una repetición de trámites en cada momento. Ahora la zona franca es considerada un destino aduanero. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ingrese desde el exterior a la zona franca no es una importación al Ecuador. Es un ingreso a la zona franca, por lo tanto no se debe presentar una declaración aduanera. ¿Y con qué documentación entra? Debe comunicar que va a ingresar a la zona franca y el administrador de la zona franca es el responsable de mantener el inventario. Transmite la información, la aduana sabe lo que está ingresando, pero no se hace una declaración y no se hace un control a ese ingreso. El administrador de la zona franca es el responsable por todo lo que está dentro de esa zona franca. Se le da mucho más poder al administrador. ¿Y en esas zonas especial de desarrollo se va a poder realizar transformación de...? Se va a poder. Hay diferentes fines de las sedes. Se puede hacer transformación, o sea, desarrollo industrial, es para servicios logísticos también y para desarrollo también de tecnologías, ¿no? Muy enfocado también al desarrollo tecnológico. El tema de la declaración aduanera, que normalmente se la hacía la transmisión electrónica, el agente de aduana luego que le habían receptado la declaración electrónica vía correo electrónico, tenía que llevar y presentar el documento nuevamente impreso con toda la copia de la documentación en la aduana. ¿Se va a seguir manteniendo el sistema? En los actuales momentos se mantiene el sistema. ¿Cuál es la proyección que tenemos para este año? Es de eliminar los papeles gradualmente en la medida que que sea posible. ¿Cuál es el proceso que nosotros visualizamos? Se transmita la declaración, se paguen los impuestos, si sale a canal de aforo físico se somete al control, se hace el control, si no hay novedad se cierra el contenedor y se puede ir el camión sin ningún inconveniente. Lo mismo en aforo documental, si sale aforo documental se somete al control, se revisa, no hay problema, se autoriza la salida. Y si sale aforo automático, sale inmediatamente sin ningún inconveniente. No solamente eso, sino que también planeamos implementar el despacho garantizado. ¿Qué consiste? El importador, un importador frecuente, puede otorgar una garantía general a la aduana y sacar su mercancía sin pagar impuestos. A fin de mes puede llegar como un estado de cuenta y se paga todos los impuestos a fin de mes. Eso ayuda para un mayor dinamismo, un flujo de caja mejor. Pero todo esto se basa entonces en el principio de la buena fe. Se basa en el principio, como es un principio que está consagrado en el Código de la Producción. Ahora, aquí viene la parte importantísima de este tema. ¿Qué va a pasar con el importador que, como usted indicó, existen buenos, unos no tan buenos y unos malos? ¿Qué va a pasar con ese importador malo que normalmente busca el resquicio como el agua para meterse? ¿Tienen ustedes los medios para poder detectar que eso está ocurriendo? Bueno, otro de los cambios fundamentales en el código es la parte sancionatoria. Nosotros antes teníamos dos extremos, o era una falta reglamentaria sancionada con 26 con 28 o era un delito. ¿Y qué sucedía? ¿Qué mercancías eran consideradas delitos? Una vez
presentada la declaración, si nosotros hacíamos ajustes a la liquidación aduanera y esos ajustes sobrepasaban en un 10% de lo declarado originalmente, era considerado delito. Sí, yo tengo un caso absurdo de esos. Y le voy a poner un ejemplo absurdo. Una declaración de $5.000. Presentan su declaración aduanera y tributos a pagar, vamos a poner, por ejemplo, $1.000. Nosotros hacemos el ajuste y no son $1.000, sino son $1.500 a pagar. Es un 50% de diferencia, delito. Por $500 estábamos mandando a delito. Es un costo enorme. El Estado tiene que pagar un sueldo a un abogado para ir a impulsar esa demanda. Por un lado. Por otro lado, el importador también tiene que gastar en abogados para poder defender el caso, que cuestan. Son abogados especializados. Sí. Por un lado. Por otro lado, el juicio no se resuelve, la denuncia no se resuelve inmediatamente. Puede tardar un año o 2 años. A lo mejor al final del día, por el principio de oportunidad, permiten salir la mercancía, pero después de 2 años, que a lo mejor ya está deteriorada, es un costo de oportunidad para poder vender esa mercancía que se ha perdido durante todo ese tiempo. A lo mejor ya pasó de moda, ya ha perdido su valor en todo este tiempo. Entonces todos perdemos. Pierde el importador por todo ese tiempo, pierde el Estado por llevar adelante un juicio que no prosperó. Además pierde el consumidor por no acceder a ese producto a tiempo, en el momento adecuado. Es un costo que todos asumimos. Dentro del tema de la parte del nuevo proceso sancionatorio, veo que se ha creado nuevamente o se retomó el tipo de delito de contrabando, pero un poco se desnaturaliza el tema al definirlo, porque antiguamente se lo tenía definido como el ilícito y clandestino ingreso de mercaderías por sitios no habilitados ni autorizados para operaciones aduaneras. Actualmente un poco eso se diluye y no se deja muy en claro el asunto. Bueno, están definidos los tipos de delito. Tanto para contrabando como para defraudación están definidos los tipos de delito, y en contrabando, si bien no se lo conceptualiza de una manera puntual como usted lo menciona, sí están definidos cuáles son los tipos, y dentro de esos tipos sí está el ingresar o el ingresar sin someterse al control aduanero, que precisamente es por los puntos no habilitados. Y eso ya se considera un delito de contrabando. Podría darse un caso de un ingreso de una persona por sitio habilitado y que por alguna X razón salta el control aduanero, y se lo podría entender también como contrabando, pese a que ha estado en un momento dado sujeto al control aduanero. Bueno, cuando se someten al control aduanero ya estamos hablando de defraudación. Y dentro y someterse al control aduanero básicamente es ingresar a zona primaria. Y dentro de los delitos de defraudación está ingresar a zona primaria sin autorización de nadie, o ingresar a mercancía a zona primaria o descargar mercancía no manifestada en zona primaria. Veo como cosa interesante que se establecen montos económicos también para la determinación del delito. Es que eso es precisamente una de las diferencias que hacíamos. Retomando el ejemplo anterior, estábamos en ese extremo de delito, pero por otro lado un importador malo, pero muy técnico, se podía mantener en la línea del 9% constantemente, y lo peor que le podía pasar es de una multa de $26. Claro. ¿Cuáles los cambios que nosotros proponemos para delitos de defraudación? Todos los que intenten defraudar al Estado en mercancías cuyo monto sea superior a 150 salarios básicos unificados, que son actualmente $39.200, eso es considerado delito. ¿Qué pasa con las mercancías inferiores a ese monto?